Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Samuel y vamos a estar en el capítulo 15. Decíamos hace unos días, hace unas semanas, cómo empezó Saúl a desarrollar su nuevo ministerio, ¿no? su nuevo cargo. ¿Se acuerdan que cuando necesitaban de él lo fueron a buscar para que se hiciera cargo, ¿no? Porque estaban siendo atacados? ¿Y se acuerdan a dónde lo encontraron a Saúl? En el campo, ¿no? Todavía haciendo sus labores, y pareciera mostrar ahí su humildad, ¿no? Porque a pesar de que ya había sido instituido como rey, pues él decidió irse todavía a trabajar al campo. Pero en estas semanas que hemos venido estudiando, hemos venido viendo poco a poco el corazón de Saúl. Les decía la otra vez, unos dicen que es, o le atribuyen esta frase a Abraham Lincoln, y otros dicen que es a Confucio, pero el punto es este. Dice que si quieres conocer a un hombre, ponlo en autoridad, dale poder y vas a conocer su carácter, vas a ver realmente quién es, ¿no? Una vez hicieron un estudio que a una persona, a un varón de X lugar, pudiera decir que de extracción humilde, ¿no? Sencillo el hombre. Lo nombraron policía, jefe de policía en su pueblo. Hombre, se volvió loco este hombre, ¿no? Porque ya tenía poder, ya tenía la autoridad. Entonces muchas veces el estar en algún puesto, el tener alguna autoridad, puede reflejar realmente quién eres, ¿no? Y tu comportamiento va a hacer que se pueda ver. Hoy vamos a estar viendo, sin lugar a dudas, temas muy puntuales, temas que son importantes para Dios y por lo tanto tendría que ser importantes para nosotros, como es la obediencia o la desobediencia. Ahorita que escuchábamos la alabanza, me acordé cuando en Génesis dice Dios, dice que hágase la luz, vio que estaba oscuro, hágase la luz. Cuando Él decía que se hiciera algo, simplemente se hacía, sucedía, porque su palabra tiene poder. Y entonces vamos a estar viendo cómo un hombre que no está apegado a Dios, un hombre que no mantiene comunión con Dios, poco a poco empieza a sacar, como decimos, el cobre, ¿no? Entonces vamos a estar viendo la importancia de la obediencia. Pudiera ser, obedecer parcialmente es obedecer totalmente, ¿no? Bueno, según nuestra conveniencia, pudiera ser que sí, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que hoy vamos a estar como que analizando, y yo confío en que Dios va a confrontar nuestras vidas, hermanos, porque en algún momento de este pasaje vamos a poder identificarnos. Y es ahí donde la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos, ¿no? Para cambiarnos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad de estar en este lugar, en este momento. Gracias, Dios, porque en tu infinita misericordia nos has permitido poder estar aquí, tener esta comunión contigo, con nuestros hermanos. Dios, queremos rogarte, queremos suplicarte, Dios, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Dios, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, y que quites toda distracción que haya en nuestra vida en este momento, de tal manera que podamos estar concentrados, Señor, atentos a lo que tú vas a hablar. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias. Amén. Ok, hermanos. Capítulo 15 de Primera de Samuel. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Se acuerdan qué les dijo en el capítulo 12? Vamos al capítulo 12, 14. Le dijo Samuel, y acuérdense, hermanos, que Samuel es el representante de Dios, ¿vale? O sea, lo que Samuel dice es porque Dios lo ha enviado. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, ahí si quieren subrayar eso, si oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros como estuvo contra vuestros padres.
Entonces le dice Moisés, si oyeres su voz, ¿vale? Y le dice aquí en el versículo 1, está atento a las palabras de Jehová. Y esa es como que la primera reflexión que tendríamos que tener, hermano. Nosotros, ¿a quién estamos atentos? ¿A quién estamos oyendo? Porque hoy vamos a ver cómo un hombre que le da rienda suelta a su carne, y entiéndase carne no hablando físicamente, ¿sí?, sino a esa naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿no? O que somos. Entonces, cuando un hombre le da rienda suelta a su carne, a esa naturaleza, puede hacer estragos en su vida. Entonces necesitamos estar atentos a la palabra de Jehová, a la palabra de Dios. Dice el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice, hermanos? Yo castigaré. En primer lugar, dice que Él lo va a hacer. No el hombre, Él lo va a hacer. Lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Acompáñenme a Deuteronomio 25, nada más para que recordemos qué fue lo que hicieron estos angelitos. Deuteronomio 25 y versículos 17 y 19. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. La instrucción está muy clara, hermanos, ¿no? Esto fue lo que hicieron los amalecitas. Y se acuerdan que nos decía el pastor, son descendientes de Saúl. De ahí viene Amalek, que es el nieto, y después ya se constituye esto como una nación. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, dice que destruyeron la retaguardia, ¿no?, de Israel. Y esa retaguardia era donde iban los más débiles, los más ancianos, quizás los enfermos. Era se me fue la palabra, pero eran los más débiles. Entonces llegaron contra ellos y pum, les dieron, ¿no? Pero quiero que noten algo, hermanos. Esto sucedió a donde estamos ahorita 400 años atrás. 400 años atrás, hermano. Lo que quiere decir que el pecado, con el tiempo, se perdona. ¿Saben qué es lo más grave o lo peor del caso, hermanos? Cuando nuestro pecado nos alcanza. Porque ya no hay para que te hagas a un lado. Entonces, quiere decir, hermanos, que si nosotros cometemos un pecado, es necesario arrepentirse. O sea, no podemos confiar en que, pues ya pasó mucho tiempo. No, hermanos, para Dios no. Eso es importante. Necesitamos arrepentirnos de ese pecado, ponerlo delante de Dios. ¿Sale? Entonces, lo que le está diciendo aquí a Dios es la instrucción en el versículo 3. Ve pues, y quiero que notes también esto, hermano. Es Dios quien le está diciendo, ve pues. O sea, no le está diciendo pues cuando se te ocurra a ti, cuando tú consideres, no. Le está diciendo en este momento, ve pues. Es Dios el que envía a sus siervos y hiere. Cuando habla de herir, habla de azotar, ¿no? Dice, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando tú lees esto dices, órale, sí estaba enojado, ¿no? Y de repente viene a tu mente y yo digo, pues no que era un Dios bueno, ¿no? O siempre nos han dicho que es un Dios bueno, ¿no? Y si es bueno, pues no puede desear algún mal para nosotros. Pero es aquí donde tenemos que poner atención, hermanos. Cuando Dios dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, está hablando de un juicio total. Está hablando de juicio total, hermanos. Dice aquí adelante, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y es importante que menciona o me llama la atención cuando habla de 10,000 hombres de Judá, porque esto quiere decir que entre Judá y Efraín no había esa unidad. Por eso nada más van 10,000 hombres de Judá y los otros 200,000 son de las demás tribus. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Primero, hermanos, del versículo 1 al 3, lo que Dios está demandando
es una obediencia total. No podemos obedecer parcialmente. Una obediencia parcial es igual a una desobediencia total. Entonces, cuando Dios dice, haz esto, o sea, lo tienes que hacer completamente, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Samuel, Samuel les decía, es el representante de Dios. Él tiene esa autoridad y le está haciendo primeramente el recordatorio a Saúl cómo es que él llegó a ser rey, ¿no? Que fue Samuel el que lo había ungido por mandato de Dios. Ahora, pasamos a esta segunda parte, que vamos a ver que la desobediencia o la obediencia a medias por parte de Saúl. Primero dice a los eneos que se aparten de ellos. Y fíjate, hermanos, si los eneos de alguna manera habían o iban a ser beneficiados por haber ayudado a Israel, la pregunta aquí es, ¿qué hacen los eneos con los amalecitas, no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace un cristiano quizás haciendo negocios con un inconverso? Y tú vas a decir, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, hermanos, porque miren, un inconverso seguramente no va a querer pagar impuestos, ¿no? Y entonces tú, como buen cristiano, dices, pues tengo que pagar impuestos. No estoy de acuerdo. Por eso es impuesto, porque lo tienes que hacer. Y entonces ahí viene el primer conflicto. ¿Qué vas a hacer? Este te va a decir, ¿sabes qué? Si no pagamos impuestos nos vamos a ahorrar tanto. Y pues dices, pues si se trata de ahorrar, ahorrar es bueno, ¿no? Pero acuérdate, hermano, nosotros tenemos que agradar a Dios, no al hombre. Por eso es importante, dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Con quién andamos, hermanos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién normalmente tenemos comunión? Y ahora sí que del resultado de con quien tú veas que pasas más tiempo, ahora analiza de qué hablas. ¿Qué es lo que más hablas durante el día, durante la semana? Y haz así como que un checklist de qué hablaste en toda la semana. Y de eso que tú hablaste, hermano, esa es tu prioridad. Eso es lo que a ti te importa, lo que a ti te interesa. Y vamos a llegar más adelante, que a lo mejor vamos pues hacer otro tipo de análisis también. Pero quiero que notes esto, ¿no? ¿Qué hacían los eneos con ellos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Con quién nos juntamos? Dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y aquí viene lo interesante. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Bueno, les decía yo, el obedecer parcialmente es desobedecer totalmente. ¿Qué fue lo que le dijo en el versículo 3? Destruye todo lo que tiene. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, con el pecado. No puedes dejar, no puedes dejar un indicio, no puedes dejar ahí como que una reserva. Cuando es juicio, hermanos, Dios dice, barres con todo. Y lo primero que hace Saúl, dice que tomó Agag. Agag no es el nombre de este personaje, sino que es el título, como cuando decimos faraón, ¿no? Dice que tomó vivo a Agag, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Había una instrucción muy clara, hermanos, ¿vale? Y dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor de los animales. Ojo, hermanos, cuando hablamos de una cosa es hacer juicio y otra cosa es una conquista. Se acostumbraba que cuando era conquista, los ganadores se podían quedar con todo lo que había, lo que tenía el vencido, ¿no? Propiedades, ganado, riquezas, joyas, no sé. Ese era el botín de la conquista. Pero cuando hablamos de juicio, hermanos, no puede haber un beneficiado. Cuando hablamos de juicio, es destruir todo. Y ellos hicieron todo lo contrario, ¿no? Es como cuando hay juicio en la vida de algún hermano
tú no te puedes alegrar o no te puedes beneficiar del juicio de alguien, hermano. Al contrario, ¿no? Vamos adelante y vamos a ver cómo Samuel se duele por Saúl. Pero aquí el primer pecado que hace Saúl es desobedecer, perdonarle la vida a Agag. Yo me pregunto, ¿en qué momento se puso creativo Saúl? Miren, hermanos, a eso nos lleva la soberbia. Este capítulo nos habla de la soberbia, cuando la carne le empezamos a dar rienda suelta a nuestros pensamientos. Lo grave es cuando tú crees o consideras que tus ideas, tus propósitos, son mejor que los de Dios. ¿Por qué cambió Saúl el propósito de Dios? ¿Por qué no obedeció totalmente a lo que Dios le había dicho? Entonces dice que tomó lo bueno y dice aquí, no lo quisieron destruir. Eso habla de una decisión. No lo quisieron hacer. ¿Alguna vez, hermanos, tú has tenido, los que tenemos hijos, has tenido que enfrentar la desobediencia de tus hijos? O sea, que digas, le dije que hiciera o que no hiciera esto y hizo lo contrario. ¿Cómo has actuado? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Le das con todo o se la pasas, se la perdonas? Ajá. Con todo, ¿ah? Es que miren, sí es importante, hermanos, porque vamos a ver más adelante cómo es que termina Saúl por no estar atento a la palabra de Dios, por no escuchar la voz de Dios. Versículo 10 nos dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. De repente, más adelante también habla que dice que Dios se arrepintió. Y cuando encontramos estas palabras como me pesa o se arrepintió, le llaman antropomorfismos. O sea, ¿qué es esto? Es como atribuirle a Dios cualidades humanas para poder hacer una expresión y darse a entender con nosotros. ¿Vale? Cuando hablamos de que los ojos de Dios, o sea, Dios no tiene ojos, pero nosotros entendemos que nos está mirando, ¿no? En este caso que dice, me pesa, era un sentimiento, es decir, me duele haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. Mire, hermano, la soberanía de Dios no nos exime de nuestra responsabilidad. Si Dios de todos modos le iba a dar la victoria a Saúl, lo que Saúl tenía que hacer era simplemente obedecer. Porque si no obedecemos, hermanos, hay consecuencias. Y hay consecuencias, hermanos, que se llevan durante toda la vida mientras estemos en esta tierra. No tiene que ver con salvación, pero sí tiene que ver con padecimientos, ¿no? Vas a tener que padecer por no obedecer. Y por otro lado, dice que Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Anoche nos decía el pastor que de repente hay temas con algunos hermanos que él no quisiera tratar, porque a lo mejor le da pena o a lo mejor le da como que no quiere. Pero esa es su labor, esa es parte de su función, necesita tocar esos temas, necesita hablar de esos temas. Y fue lo que Samuel sintió esa carga por Saúl, por ver esa necedad en la que Saúl se estaba conduciendo. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. O sea, Saúl, hermanos, quiero que vean cómo Saúl había caído en este espiral descendiente. Estaba acá y empezó así. Y pudieras decir, bueno, pues hasta acá va a llegar, pero no, todavía hay más. ¿En qué momento Saúl pensó que estaba haciendo las cosas bien, tan bien, que era necesario levantarse un monumento, ¿no? ¿Alguna vez tú has pensado, hermano, espero que no hayas pensado en levantarte un monumento, pero a lo mejor alguna vez tú has pensado, Dios, como que estoy haciendo las cosas muy bien. Los domingos llego temprano a la iglesia,
diezmo, ofrendo, sirvo. O sea, soy un cristianazo, ¿no? ¿Sí, hermana, tú? ¿Está? ¿Alguna vez, hermano, lo han pensado? Como que dices, Dios, pues, sacaste la lotería conmigo, ¿no? O a lo mejor es muy común que a veces las esposas le digan a los esposos, ¿qué más quieres, no? Nada más la joyita. O viceversa. Porque, mira, hermano, parece ser chistoso, pero pudiera ser que de repente alguno de los varones le diga a la esposa, yo no tomo, no fumo, no te pego. ¿Qué más quieres? Pero se nos olvida que en Efesios dice Pablo, ¿no? Dice claramente lo que tiene que hacer un esposo y una esposa. Entonces no son por méritos nuestros, es porque Dios así lo ha establecido. Pero bueno, aquí está el buen Saúl levantándose un monumento a su desobediencia, porque eso fue lo que hizo, hermanos, desobedeció. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Bien, hermanos, y por eso decía yo hace un momento que yo espero que Dios hable a nuestras vidas. Y si te está hablando tu vida, hermanos, por favor no cierres tus oídos, hermano. La soberbia, el orgullo, hermanos, muchas veces nos ciega, nos hace sordos. Dice, Saúl venía de haber desobedecido a Dios, ¿vale? Se había levantado un monumento a su desobediencia, ¿no? Pero ¿qué pasaba en Saúl, hermano? Y quiero que veamos esto en nuestras vidas. Saúl le estaba dando paso a la carne, a esa naturaleza pecaminosa que poco a poco lo fue cegando. Hermano, nuestro pecado se oye, nuestro pecado se ve. Pero cuando la soberbia ha invadido tu corazón, lo ha endurecido, te pones como la hermana Shakira, ciega, sorda y muda. No ves nada, no oyes nada. Y le dice Samuel, ¿qué es este válido de ovejas y bramido de vacas? Su pecado era evidente, hermanos. Y puede ser, hermanos, pudiera ser que de repente en nuestras vidas esté pasando algo similar, que no estamos oyendo, que no estamos viendo, pero que ante todos es muy evidente. O la otra, hermanos, que quizás alguna vez les han dicho que las personas no quieren venir a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Muchas veces, ¿no? Y el sabio consejo del pastor Sergio una vez nos dijo, pues díganle que todavía hay espacio para ellos, ¿no? Pero es cierto, hermano, porque a veces venimos a la iglesia y, ¿cómo decirlo? Actuamos bien, ¿no? Y empezamos a bendecir a todo mundo y de repente, ¿cómo estás? Bien. Decía alguien por ahí, mejor que nunca, ¿no? Y resulta que no, hermanos. Puede ser porque te da pena decirlo, reconocerlo, o puede ser, hermano, porque ya nuestra soberbia o nuestro orgullo nos ha rebasado de tal manera que ya no vemos nuestro pecado, que ya no lo escuchamos, pero para los demás es evidente, hermano, que algo no está bien. Y Saúl respondió, de Amalec, fíjense, hermano, esta es otra. Por eso les digo que ya va Saúl así para abajo y ya no hay manera de detenerse. Cuando leí esta parte me acordé del tri de mi corazón. Cuando pierde el tri decimos, perdieron, ¿no? Cuando gana, ganamos, ¿no? Y esto me enseña, hermanos, que cuando quieras echarle la culpa a alguien, pues haz lo que hizo Samuel, ¿no? Digo, Saúl. Dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, ¿eh? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Ya no es el Dios de él, ya es tu Dios. Pero lo demás, ¿qué dice? Ahí sí ya se incluye, lo destruimos. O sea, lo malo lo hicieron ellos, pero lo bueno lo hicimos todos, ¿no? Y esto tiene que ver, hermanos, con asumir nuestra responsabilidad. ¿Alguna vez has echado la culpa a alguien de tu responsabilidad? Por ejemplo, y eso es muy, muy clásico, ¿no? Es que tú sacas lo peor de mí. Es que te contesté así porque ve cómo me hablaste tú. Y siempre estamos con que sí, pero tú primero, ¿no? O sí, pero tú más.
o por tu culpa. Nunca asumimos nuestra culpa, hermanos. Te respondí así porque no respondo bien, porque mi carne me ganó. No, le echamos la culpa al que está enfrente, ¿no? Entonces esto nos tiene que hacer ver, hermanos, que es tu responsabilidad, o es nuestra, o de cada uno, cómo actuamos, cómo contestamos, hermano. Dejemos de echar culpas. Sé que es lo más fácil, ¿no? Culpar a los demás, pero no es lo correcto. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Entonces, se oye hasta cínico, ¿no? Saúl, y no asumir su responsabilidad. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Quiero que observen esto, hermano, o que noten esto, hermanos. Cómo Saúl está tan clavado ya en esa soberbia que no alcanza a ver el problema en el que está, que no alcanza a ver la dimensión de su pecado. Y cuando Samuel le dice: es que Dios me ha dado palabra para ti, así como que, pues dime, ¿no? O sea, como que no pasa nada, tú échale. Y o sea, eso habla de un total desapego, de un corazón endurecido, soberbio, orgulloso, tan orgulloso que se mandó a hacer un monumento a su desobediencia, ¿no? Por eso es importante, hermanos, que reflexionemos en estas cosas, ¿no? Y creo que esa va a ser como que la tarea que nos tendríamos que llevar. Acompáñame, hermanos, a Romanos 8. Dice, ¿alguien me puede ayudar del versículo 5 al 13, por favor? Fíjense, hermanos, el versículo 5 nos está hablando de esa naturaleza pecaminosa, de nuestra carne, ¿no? Y nos empieza a decir que, más bien nos tiene que llevar a pensar de qué estamos llenando nuestro corazón, hermanos. ¿De qué lo estamos alimentando? Porque dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, y eso de ocuparse tiene que ver con la mente, hermanos, ¿no? ¿De qué te ocupas? Les decía yo hace un momento, ¿de qué hablas todo el día, hermano? ¿Qué es lo que más hablas todo el día? Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto nos habla, hermanos, de que existe una lucha constante contra la carne, todo el tiempo, y no va a parar. Mientras estemos aquí no va a parar. Por eso tenemos que estar como que bien alertas. Tu carne, hermanos, nuestra carne, esa naturaleza pecaminosa, siempre va a querer tomar el control. Siempre. ¿Alguna vez te ha pasado que haces algo y dices, ching, como que, ¡ay! Es el espíritu que te dice, ¡ey, eso no está bien! ¿No? Retrocede. Y empiezas ahí como que, ¡ay! Esa es tu carne, hermano. Necesitamos llenar nuestro corazón de las cosas espirituales para cuando venga esa tentación, tú puedas resistir y decir, no, esto no va conmigo, no agrada a Dios. Porque dice adelante, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué es lo que mora a ti, hermanos? O en nosotros. ¿Qué es lo que mora en nosotros? ¿Qué es lo que predomina? ¿El Espíritu o la carne? Y ahí va otro checklist. Revisa todo lo que haces. Todo lo que piensas, hermano. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y te vas a dar cuenta fácilmente si andas en la carne o en el espíritu. ¿Cómo le contestas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Cómo contestamos? Hay algo que siempre me da como que risa, porque todos queremos ir al cielo, ¿no? Pero nadie se quiere morir. Todos nos decimos siervos. No, yo soy siervo. Pero nadie quiere servir. Cuando alguien te trata como siervo, hermano, te pones presa, ¿no? Y casi, ¿qué le pasa al hermano? Pero acuérdense que dice Pablo que nos deben de considerar como el esclavo de más bajo nivel. ¿Quién de nosotros se considera así, hermanos? Ay, ¿cómo? ¿Nada más yo?
Pero es que esa es la verdad, hermano, porque nuestra soberbia quizás nos está ganando. O sea, yo sí sirvo, pero que no me manden, ¿eh? O sea, yo lo hago solo. Ya los que somos casados ya traemos la instrucción de casa, ¿no? De nuestras esposas. Para que no nos manden, lo hacemos solos. Pero bueno, dice aquí, porque si vivís conforme a la carne, no moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, si el Espíritu de Dios ya está en nosotros, no debes por qué temer a la carne, no debes o no debemos por qué ceder a la carne. Ya no le hagamos caso, hermano. Ha sido derrotado. Dice que un muerto, hermano, alguien, o sea, hablando físicamente, alguien que está muerto, ya no va a reclamar nada, ¿no? En el velorio, si dan café, a lo mejor a él no le gustaba y dieron, ya no va a reclamar. O si hace calor, tampoco va a reclamar, porque ya está muerto. Así tiene que ser nuestra naturaleza en Cristo, hermanos, porque hemos muerto al pecado. Entonces, cuando la tentación viene, como estamos muertos al pecado, ya no tendría que hacer efecto. Pero si todavía hace algún efecto en nosotros, si todavía las tentaciones nos jalan al grado de pecar, son como que alertas y llenar nuestro corazón de cosas espirituales, hermanos. Es decir, pasar más tiempo con Dios, tener comunión. Eso es lo que tendríamos que hacer. Vamos a continuar porque si no, no va a dar tiempo. Versículo 17. No, 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, échale, ¿no? Tú dime. Y es aquí donde está el detalle, hermanos, el problema de Saúl. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Es decir, ni siquiera Saúl daba crédito a sí mismo para ser rey. Ni siquiera él mismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ahora ya él se siente poderoso, que ahora él ya se siente en control, en autoridad, ya puede hacer lo que él quiera. Por eso es que este recordatorio como que humillante, diría yo, porque le está diciendo, tu soberbia, tu orgullo es el que está predominando en ti. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Fue lo que les dijo en el le dijo en el versículo 3, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y subrayen esto, hermanos. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo Jueces. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Dios constantemente? Después de que ya los liberaban, todo el rollo, hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Y es lo que Saúl está haciendo, hermanos. Miren, hermanos, pudiera ser que como congregante somos una chulada de cristiano, ¿no? Puede ser que todos digan, no, hombre, qué hermanazo es este cuate, ¿no? Qué cristiano. Pero puede ser, hermano, que en tu corazón estés haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice en Isaías? Mi pueblo, mi pueblo me clama, de labios me clama, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces, hermanos, aparentamos un cristianismo. Y digo aparentamos, hermanos, porque a lo mejor aquí venimos y todos nos hablamos bonito y todo es bien padre, pero nos vamos a nuestras casas y resulta que a lo mejor es un caos. Nos damos a nuestros trabajos y resulta que nos tienen como los peleoneros, los chismosos, lo peor, o a donde estemos. Hermanos, el cristiano, el creyente es 24/7. La iglesia, hermanos, no es esta construcción, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y a donde Dios nos ha puesto, en nuestros trabajos, en la escuela, con los vecinos, donde sea, somos representantes de Dios. Y nuestra misión es compartir el evangelio, dar buen testimonio de que somos hijos de Él. Acuérdate, hermanos, la soberanía de Dios no nos exime de la obediencia a Él. Si de todos modos Dios lo va a hacer, ¿te acuerdas de Jonás? Dios lo iba a hacer, pero eso no quería decir que Jonás podía decidir qué hacer o qué no. Él tenía que obedecer. Bueno, en nuestro caso es exactamente lo mismo, hermano. No se trata de aparentar, se trata de agradar a Dios, de hacer lo correcto delante de Dios. Y ese era el problema que tenía Saúl.
esto es lo grave, hermanos. Miren, como cuando decimos es que un alcohólico, un drogadicto, lo que sea, el problema no es el vicio, el problema es la ausencia de Dios en sus vidas. Ese es el problema, hermanos. El vicio que tengan ya es consecuencia de, pero el problema es la falta de Dios en sus vidas. Y era lo que estaba pasando aquí con Saúl. Hermanos, Dios conoce nuestros corazones. ¿Ustedes creen que Dios no había visto lo que Saúl había hecho? Por supuesto. Sabía lo que iba a hacer, por supuesto, hermanos, pero le había dado una oportunidad de poder hacer lo correcto y no la aprovechó. En otras palabras, hermanos, lo que hace el orgullo con tu vida es que te ciega. Lo peor de todo es que te convence de que estás haciendo las cosas bien. Ese es orgullo, eso es soberbia, hermanos. ¿Vale? Y al final del día eso es tener un corazón necio. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, fíjate, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová, me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Destruye todo, no tengas piedad. Y todavía tiene el descaro de decir que he traído a Agag. ¿Por qué lo trajo? Si tenía que haber sido muerto, tenía que haber sido destruido. Entonces te das cuenta cómo él ya no piensa, ya no ve su pecado. Al contrario, piensa que está haciendo las cosas bien. Y otra vez, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Hermano, Dios no le había pedido eso, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, estamos ocupados haciendo cosas que Dios no nos ha pedido. Y tú crees que le estás haciendo el favor a Dios de hacerlo. Pero Dios ni siquiera nos los ha pedido. Como diciendo, ajá, ¿y eso qué? Decía el pastor apenas, ¿no? Que, de su pecera, ¿no? Que decía, ajá, ya tengo mi pecera y ¿ahora qué, no? Como que eso, ¿para qué? Bueno, a veces estamos así, hermanos. O sea, a veces Dios ni nos ha pedido nada y tú casi sudando la gota gorda porque estás haciendo algo que Dios no te pidió. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. Vamos rápidamente, hermanos, a Salmo 50. Tenemos una hora todavía, ¿verdad? Eso. Salmo 50, versículo 7. Dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios. Es decir, no hay problema, no me sacrifiques nada. Ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo y invócame en el día de angustia y te libraré y tú me honrarás. Hermanos, a Dios le agrada más que le obedezcamos que nuestro servicio. El venir a limpiar, hermanos, y espero que no lo entiendan mal, el venir a limpiar, o sea, la iglesia, esa no es la función de la iglesia, hermano. Limpiamos porque Dios es un Dios de orden. Y lo correcto es que estemos en un lugar limpio, ¿no? Pero esa no es la misión de la iglesia, hermano. La misión de la iglesia es que cada uno de nosotros, cuando estemos allá afuera, estemos compartiendo la palabra. Esa es nuestra misión. Y entonces Dios dice, está padre que limpies el lugar donde estás, pero si allá afuera no dices nada, ¿de qué me sirves? No le servimos, hermanos. Tenemos un llamado y hay quienes tienen un llamado específico, pero en general el llamado es ir y hacer discípulos. Compartir la palabra. Ese es el llamado que tiene la iglesia, hermano, ¿no? Entonces Dios le dice todo esto, ¿no? Sí está padre tu holocausto y todo, pero yo prefiero un corazón agradecido, un corazón humilde y obediente a lo que yo le estoy diciendo. Entonces dice aquí adelante, y Samuel dijo, 23,
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Alguien puede leer el 24 y 25, por favor? Fíjense, hermano, nada más como es puro choro lo de Saúl. Y les decía yo, pareciera como que aquí dice, creo que ya se está arrepintiendo. Pero la verdad es que no, se va a poner todavía peor. Le dice, ¿no?, que como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos de idolatría, la obstinación. La obstinación, hermanos, habla de esa dureza de corazón, ¿vale? Si por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Y ahí como que dices, mira, ya se está arrepintiendo. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz del pueblo. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, fíjate nada más, hermano, lo que está diciendo. ¿Quién era el rey? Él, ¿no? ¿A quién tenían que obedecer? Pues a él. O sea, bastaba que él dijera esto y se hacía. Y dice que tuvo miedo del pueblo, hermanos. Pudiera ser, hermanos, que nosotros estamos prefiriendo quedar bien con el mundo que con Dios. Muchas veces quizás nos quedamos callados ante situaciones por no echarnos encima a los amigos o por ser parte de un grupo, por no meter discordia. Pero hermanos, necesitamos ser puntuales en nuestra postura ante ciertos temas o ante ciertas cosas. Ayer platicaba el hermano, el pastor en el Oriente. El confrontar a alguien con su pecado, hermanos, puede traer a tu vida enemistad. ¿Estás dispuesto a eso? Por hablar la verdad, por agradar a Dios y hacer lo que te está pidiendo. Saúl dice que él, está diciendo aquí que él pecó, está reconociendo, ¿no? Pero otra vez echa culpas, dice, porque temía al pueblo. O sea, le está diciendo, pues la culpa fue del pueblo porque me vieron feo y yo dije, no, pues mejor no lo hacemos o lo hacemos así. No es honesto, hermano, sigue culpando. Y lo que le importa a él, porque dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. No se da cuenta de su pecado, hermanos, pero tampoco le importa. Lo que él quiere es estar bien delante de las personas, aunque esté haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Si alguien, hermano, viene contigo arrepentido, entonces es decirle como que, órale, vamos a buscar la restauración que Dios tiene para tu vida, ¿no? Pero si viene pensando en echar culpas y no reconocer su pecado, definitivamente esa persona no está arrepentida, hermano. ¿Sí? Y volviéndose Samuel para irse, él se asió, o sea, se agarró de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, es decir, Dios mismo, no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado. Y otra vez dices tú, creo que ya va por buen camino. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Esto no es adorar, hermanos. O sea, lo que está pretendiendo Saúl no es adorar, es cumplir con una religiosidad, hermanos. Y ojo, hermano, cuidado porque pudiera ser que es lo que nosotros estamos haciendo cada domingo. Cumplir con venir el domingo para el que el pastor no me esté diciendo por qué no viene, ¿no? O cumplir para que los hermanos vean que pues no falto. No sé, hermano, lo que tú quieras. A Dios no le interesa nuestra religiosidad, hermano. Muchas veces lo ha dicho el pastor, cuando lleguemos al cielo, no va a decir Dios, a ver, ¿cuántos domingos fuiste? Tienes el 85% de asistencia, pasas. No, hermano, o sea, Dios no está esperando eso de nosotros. Dios quiere un corazón genuino, quiere tu corazón, hermano. No quiere tus obras, lo que hacemos. Y ojo, no sea que ya en la semana no vamos a hacer nada en la iglesia. No se trata de eso, ¿no? Espero que me estén entendiendo. Lo que Dios está buscando es un corazón genuino, arrepentido, humilde. Ubicados, hermanos.
Miren, ya vamos a terminar. Cuando todos reconocemos que Dios es el soberano, que Dios es el creador, ¿no? Nuestro Señor. Pero una cosa es decirlo y otra cosa en la práctica es reconocerlo, hermano. Si Jesús es nuestro Señor, ¿quién manda? Él, ¿no? ¿Y por qué hacemos las cosas a nuestro modo? ¿Por qué las hacemos como se nos da nuestra bendita voluntad? Porque entonces realmente no hemos hecho Señor a Jesús de nuestras vidas. Acuérdate, hermano, que nosotros rendimos nuestras vidas voluntariamente, o sea, nuestra voluntad, y válgame la redundancia, hemos voluntariamente rendido nuestra voluntad a Jesús. Eso significa que Él es el Señor, que Él manda, que Él decide, Él dice qué es lo que tenemos que hacer, no nosotros, hermanos, ¿sí? Es lo que Dios está buscando y espera de nosotros. Dice el versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Tú dices, ¿por qué volvió Samuel? ¿Por qué lo acompañó? No nos dice aquí la palabra más, o sea, no nos explica por qué lo hizo. Y yo pienso, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Por qué le siguió el juego? Quiero pensar así, hermanos. Seguramente porque Samuel dijo, bueno, yo no soy el que va a desechar a Saúl de rey. Porque hasta ahorita Saúl era el rey, ¿no? Entonces Samuel ha de haber dicho, bueno, todavía es el rey, pues vamos, ¿no? Que sea Dios en sus tiempos cuando tenga que desecharlo. Porque acuérdate que para que David llegara pasaron todavía 20 o 25 años. ¿Por qué no lo exterminó ahí? No lo sabemos. O quiero pensar que por misericordia de Dios, para darle una oportunidad de arrepentirse. Hermanos, ¿por qué Dios no nos ha eliminado? ¿Por qué Dios no nos ha desechado? Y yo quiero pensar que por misericordia también, hermanos, porque dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y nunca te has pensado o has pensado, ¿para qué me dejaste vivir hoy? ¿Por qué esta mañana me permitiste abrir mis ojos? ¿Qué quieres que yo haga? Por lo regular te levantas en fa porque ya se te hace tarde y ni desayunas, ¿no? ¡Pum! Vámonos. Ni siquiera reflexionamos en ¿para qué me dejó Dios vivir hoy? Y llegas en la noche y lo mismo, ¿no? Y a lo mejor llegas peor porque ahora ya traes todas las broncas del día. Dios no nos hizo para eso, hermanos. Pero bueno, dice que volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo, Agag, ciertamente. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente, ya pasó la amargura de la muerte. O sea, imagínate este cuate que estaba sentenciado a muerte, viene quitado de la pena. Seguramente estaba como nuestros delincuentes aquí en las prisiones, ¿no? Nos atienden mejor que en sus casas. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Hermano, ¿Samuel qué era? Sacerdote. Él no era un guerrero, él no estaba acostumbrado a andar matando gente. Él sacrificaba a lo mejor animales, ¿no? Pero tenía que cumplir la voluntad de Dios. Había una instrucción, una orden que se tenía que cumplir y la tenía que hacer él. Y muchas veces, hermanos, nos queremos hacer como que de la vista gorda y dejar pasar algunas situaciones. Y no tiene que ser así. Tampoco estoy diciendo que tengas que andar como que con lupa a ver quién está haciendo mal. ¡Pum! No. Que cuando Dios te dice o te da a saber alguna situación, tienes que tomar acción, hermano. Y tomar acción no es andar de chismoso, ¿no? O andar fíjense esto, no. Es orar por la persona, acercarte a la persona, de alguna manera, si te puede confesar o decir cuál es el problema, es orar, ¿no? Pero muchas veces hacemos como que, pues no pasa nada, ¿no? Y mientras no me afecte a mí, pues estamos bien. Y eso no es correcto, hermano. Samuel, a pesar de que no era un guerrero, no era soldado, él tuvo que obedecer la voluntad de Dios y cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a casa en Gabá de Saúl. Ok, hermanos, ya para terminar, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Primeramente, Dios exige una obediencia total. No hay medias tintas, hermano. No hay como que medio obedezco. No. Cuando Dios da una instrucción, necesitamos obedecer totalmente, plenamente, hermano. Otra cosa que también estuvimos viendo
la obediencia parcial de Saúl trae consecuencias, hermanos. Nuestra obediencia parcial, además de que es una desobediencia total, trae consecuencias. Miren, vamos rápidamente más en 2 de Samuel, capítulo 1. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Desde el 7 dice, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Está hablando del relato de Samuel. ¿Quién eres tú? Eso dijo Samuel. Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Hermanos, los amalecitas tenían que haber sido destruidos. ¿Y cuál fue el resultado de haberlos perdonado? Que un amalecita terminó con la vida de Saúl. Eso es lo que hace el pecado con nuestras vidas, hermanos. Si tú no erradicas, si nosotros no erradicamos el pecado de nuestras vidas, poco a poco va a ir comiéndote. Y va a empezar a destruir primeramente tu matrimonio, tus hijos, hermanos, tu economía y todo lo que tú tengas. Así va a ser, hermano. Así ha sido. Entonces, no nos confiemos. Necesitamos ser obedientes totalmente. Otra cosa también que estuvimos viendo, ¿no? La confrontación que tiene Samuel con Saúl, hermanos. Dios, hermanos, lo que espera de ti es un corazón obediente, humilde, sumiso, sujeto a Él. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No espera que barramos 3, 5, 6 veces el salón o allá adentro. Eso lo tenemos que hacer, hermanos, por higiene, si tú quieres, ¿no? Pero no porque sea algo que Dios espere de nosotros. Lo que Él espera es que respondamos al amor que Él nos ha dado y en consecuencia podamos actuar siendo testigos de Él. ¿Sí? Y bueno, finalmente, hermanos, ¿a qué los animo? A que hagamos una reflexión de cómo están nuestras vidas, hermano. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿De qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra? Lo que tú haces, hermano, refleja la comunión que tienes con Dios, porque al final tiene que ser eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos durante el día tiene que reflejar el tiempo que tú pasas con Dios. Y está fácil, hermano, cuando haces ese como checklist, te vas a dar cuenta cuál es tu prioridad, qué es lo que más haces durante el día. Y tampoco estoy diciendo que tengas que andar todo el día con tu Biblia aquí para que veas. No, hermanos. O sea, lo que estoy hablando es que dice Josué, meditarás de día y de noche. Necesitamos estar pensando, meditando en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas o lo que Dios quiere. Pues vamos a orar, hermanos. ¿Sale? Y por último, nada más quiero me gustaría que nos fuéramos con esa idea, ¿no? Que la importancia que es para Dios la obediencia de nosotros. Y que donde Saúl falló, hermanos, nos hace ver la necesidad de un rey que cumpla la voluntad de Dios plenamente. Y ese es Jesús. En Él sí podemos confiar que Él lo va a poder hacer. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición de poder oír tu palabra. Dios, ayúdanos a reflexionar en lo que hemos leído. Ayúdanos, Señor, a ver esas áreas que quizás no te hemos rendido. Ayúdanos a ver esas áreas que quizás, Señor, estamos ocultando o quizás, Señor, nuestra soberbia ha llegado a tal grado que ya no nos permite ver nuestro pecado. Por favor, Señor, quebranta nuestros corazones. No permitas que se endurezcan, Dios. En esta noche, Señor, te rogamos, te suplicamos, Padre, que no apartes tu misericordia de nuestras vidas, que nos ayudes a estar meditando día y de noche tu palabra, Dios. De tal manera que podamos llegar a la conclusión, Señor, que tú esperas de nosotros. Arrepentirnos, Señor, de aquello que hemos hecho mal delante de ti. Padre, ayúdanos a que tu palabra cumpla su cometido, Señor, de enseñarnos, de instruirnos, de redarguirnos, Señor, y de corregirnos en aquellas cosas que no hemos hecho bien. Por favor, Padre, no nos permitas regresar de la misma manera. Quebranta nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ser buenos testigos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.